Agradecemos a las personas presentes. Ya estamos por segunda semana consecutiva. La semana pasada fue la existencia auténtica en tiempos de coronavirus, a partir del legado de Martin Heidegger. La semana que viene va a ser el derecho laboral en una situación de coronavirus, no queriendo dejar de lado la preocupación cristiana, católica, y además que aporta un elemento importante para analizar la sociedad. La idea es justamente poder entender la doctrina social de la Iglesia como una alternativa a este mundo, entre el socialismo y el capitalismo liberalismo, porque vivimos una realidad en que el liberalismo se ha visto atacado. Hay personas que piensan que las medidas que se están tomando son de carácter socialista y se está viendo con bastante preocupación cuál es el futuro también, porque se piensa que el liberalismo va a ir con un carácter arrollador o que en todo caso el socialismo va a predominar debido a que se ha impuesto en esta situación de pandemia. Recordemos que no son las únicas formas que tenemos para enfrentar la vida en sociedad. De hecho, la Iglesia Católica nos propone la doctrina social de la Iglesia como una medida ante el capitalismo y el socialismo. Tenemos esta noche a Jorge Luis Garcés Wong, abogado por la Universidad de Piura, capacitador en la Fundación Friedrich Naumann, trabajó como coordinador en sede Sullana, el Instituto del Ciudadano. Asimismo, ha trabajado en Igresima y Diaconía para la Justicia y la Paz. Poco los dejo en tus manos. Ok, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación de gestión cultural. Estamos pues en una época no tanto de reposo intelectual, ¿no? Justamente esto es lo que ayuda a movernos como personas mediante el pensamiento. Es muy importante, es prácticamente loable la función que se cumple cuando se utilizan los medios y se utiliza pues para unir pensamiento, criterio, salidas en una situación de crisis, ¿no? El tema que me toca es de leer, es bastante amplio, bastante complicado, pero es justamente releer la doctrina de la Iglesia social, la doctrina social de la Iglesia, lo que hace que eh, vuelva sobre las bases, se puede decir, de muchas acciones, ¿no? Eh, Estaba un poco revisando la fuente de la doctrina social de la Iglesia. Este es un primer punto que quisiera tomar en cuenta para todos, ¿no? La fuente ya venía siendo base de la doctrina social de la Iglesia. Entonces podemos nosotros bien decir que la doctrina social de la Iglesia no comienza pues en 1891, comienza desde mucho más atrás, desde la propia patrística, desde el propio accionar del Evangelio. El Evangelio es el que le va a dar fuerza a qué es el hombre, ¿no? Y qué es el hombre va a hacer que la iglesia sustente que el hombre es persona. Y este es uno de los primeros conceptos fabulosos que ha aportado la Iglesia Católica al mundo entero. Y es uno de los conceptos que a veces se olvida quién lo facilitó, ¿no? Y esto es la Iglesia. El concepto de persona es mucho más que el concepto del simple ciudadano, incluso del propio ser humano, que se podría a veces tomar como un simple eh, un simple miembro de la naturaleza, ¿no? Y lo reduce pues a la parte biológica. El concepto de persona tiene que ver con la trascendencia del ser humano. Y por eso es que el concepto de persona es mucho, mucho más. Este aporte de la iglesia
es un aporte universal. No hay régimen ni socialista ni liberal que pudiera actuar sin este concepto de persona. Todos, todos los sistemas, todos los estados, eh, tienen en su manejo diario el concepto de persona. Entonces ya la persona no es un ser simplemente más de la naturaleza, sino es un ser trascendente, es un ser que tiene un fin más allá de su propia existencia terrenal, ¿no? Otro concepto que la Iglesia ha marcado en el ser humano también tiene que ver con el concepto de libertad. El concepto de libertad ya lo desarrollaron pues los doctores de la Iglesia, San Agustín, Santo Tomás, y mira, estamos hablando de la doctrina social de la Iglesia, que podríamos decir tiene un poco más de 100 años, pero este concepto de libertad viene desde el propio Evangelio en Jesucristo, cuando Él dice, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Y esto lo desarrollan entonces los padres de la Iglesia. Libertad. Y viene a ser uno de los elementos esenciales del ser humano. Por eso es que en el desarrollo filosófico de estos pensadores católicos, el concepto de libertad viene a decir, está formada por el conocimiento, está formada por la voluntad. El conocimiento, ¿cuál es el objeto del conocimiento? El bien. Entonces, el conocimiento nos va a presentar el bien. Y la voluntad es la que se inclina al bien, ¿no? Entonces, la libertad nace de estos dos elementos principales del ser humano, estas potencias esenciales del ser humano, el conocimiento y la voluntad. Pero en el desarrollo de los pensadores, dice, pero de aquí es de donde nace también el deber moral. ¿Cómo así, dice, de la libertad viene el deber moral? Viene, un animalito que tiene hambre, busca su alimento y tiene que comer. Un ser humano, teniendo también este mismo instinto que nos hace, junto con los animales, ¿no? Buscamos también el alimento. Pero para el ser humano, alimentarse hace que reflexione sobre lo que está haciendo. Yo reflexiono entonces sobre cómo me alimento, qué me alimento, entonces, ¿para qué me sirve el alimento? Y en toda esta reflexión que hace el ser humano, se encuentra con que es para él un deber alimentarse. No es solamente como el animal, tengo que comer porque ya tengo hambre, y si no, el ser humano dice, tengo que comer, pero además es mi deber, porque si no, esto me afecta a mi principio básico, que es vivir. Estos pensadores católicos que lo fueron eh, eh, explicando, entonces dijeron, la libertad del ser humano hace que uno asuma las cosas por responsabilidad. No es una libertad simplemente basada en hacer lo que se me da la gana, sino es una responsabilidad hacer. Y cuando es responsable, es libre. Si no es responsable, no es libre. Entonces, conocimiento busca el bien, la voluntad
adquiere el bien, ¿no? Me permite elegir el bien y el, esto significa que hay una responsabilidad detrás de conseguirlo. Entonces, eso ya nos diferencia de cualquier otro tipo de acción, simplemente donde yo digo, esta es mi libertad, por tanto, hago lo que quiero. No, es responsable, entonces ahí sí puedo decir, este es un acto libre. No, eso porque en estas circunstancias ya del coronavirus, de repente decir, y bueno, yo salgo porque se me da la gana salir, pues, ¿no? El Estado no está, pues, para decirme nada contra mi libertad de tránsito. No, aguanta. Eres responsable, y entonces yo mismo debería limitarme. Y aquí va otro de los temas eh, que tienen que ver con el ser humano y que tienen que ver con lo anterior a la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no comienza diciendo que el Estado no debe existir, ¿no? Dice, hay varias formas de Estado, pero además dice, sí, los seres humanos se reúnen y forman un Estado, y a este Estado le otorgan facultades para que nos gobierne. Ese gobierno del Estado eh, también hace que uno se someta entonces a aquellas cosas que decide el Estado. Y esto pues ya en el contexto de que estamos pasando, es como a veces se debe entender la función que le hemos otorgado al Estado para que controle de repente nuestras salidas, nos ponga límites, si es que nosotros nos descontrolamos, no queremos asumir el autocontrol, ¿no? Bueno, esto es como uno de los puntos que entran dentro de la doctrina social de la Iglesia, pero que eh, están antes y son la base, y cuando ya el Papa entra con la Rerum Novarum a hablar de las cosas nuevas, esta doctrina se facilita porque estos conceptos ya estaban y son además aportes de la Iglesia Católica. Persona, libertad con responsabilidad, el Estado, pero un Estado para el individuo, no para la sociedad y para el individuo, y no un Estado simplemente para unos cuantos, ¿no? El Evangelio, entonces, en su desarrollo, ha logrado que la Iglesia vaya evolucionando en estos conceptos. Y por tanto tenemos el Evangelio aplicado gracias a este desarrollo. Y entonces la doctrina social de la Iglesia se enmarca en todos esos aportes de la propia Iglesia anteriores a lo que llamamos ahora la doctrina social de la Iglesia. Esto me parece importantísimo porque muchas veces se nos olvida como cristianos, como laicos, como católicos, cuando nos enfrentamos a individuos que ahora viven gracias a que la Iglesia defendió esos derechos, gracias a que la Iglesia aportó estos conceptos que van mucho más allá pues, de ciudadanos, ¿no? Si nos acordamos pues, del el derecho romano asumía que el ciudadano es lo que no puede ser objeto, decían los romanos, ¿no? Pero hasta ahí, pues, el concepto de persona es muchísimo más amplio. Otra de las cosas que tenía que ver en la doctrina social de la Iglesia es que ya el aporte ya dentro de la doctrina social de la Iglesia ha hecho que muchas cosas, en estas cosas nuevas que veían los papas y hasta ahora, se hayan transformado en conceptos jurídicos
conceptos políticos e incluso sean la base de muchos derechos. El tema de la dignidad. Mira que estamos hablando 1891, la encíclica Rerum Novarum. 1948. 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si nosotros leemos el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, leemos el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, encontramos la palabra dignidad. La palabra dignidad para los cristianos católicos es básica, y es entendible inmediatamente. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos la misma dignidad. ¿Cómo es que la Declaración Universal de Derechos Humanos entonces hace uso de una palabra aportada también por el catolicismo? Dignidad, dignidad de la persona. Pues es que la dignidad ya estaba en el lenguaje común, y ya los filósofos también se preguntaban por eso, y de repente le pueden dar las gracias a Kant, por ejemplo, sistemas como el soviético, que querían desligarse de todo lo que sea lo religioso, y los estados laicos, pero estos estados laicos y estos estados que querían ser ateos, ¿no? Tienen que revisar este tema de la dignidad, y encontraron a Kant, ¿no? Y Kant es el que da las bases del concepto de dignidad que se tiene también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Digno ¿por qué es digna la persona? La persona es digna porque no puede ser objeto de otra persona. La persona es un fin en sí mismo. Este concepto de dignidad de Kant es en el que se basa los estados, y ya los estados cuando quieren ser laicos, pero ya el concepto de dignidad es mucho más claro, y ya venía siendo tratado gracias a la Iglesia Católica, ¿no? Dignidad para el católico es mucho más fácil de entender. Todos somos hijos de Dios, todos somos iguales ante Él, ninguno es elemento para otro, no puede ser objeto de otro, y todos somos iguales ante Dios por ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros leemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ahí tenemos otro aporte de la Iglesia Católica. Ahora no hay constitución en el mundo que no utilice la palabra dignidad. Nuestra constitución. Ya dignidad es básico dentro de los artículos de la Constitución. Persona, dignidad, son básicos y esto, para todo lo que se nos viene en el desarrollo de toda la normatividad, pues dignidad va a ser base de nuestras legislaciones, ¿no? Otra de las cosas que aporta ya la doctrina social de la Iglesia es decía, como conceptos jurídicos que se van a ir metiendo y conceptos políticos. Por ejemplo, el tema de la subsidiariedad. La subsidiariedad es un aporte ya de la primera encíclica Rerum Novarum, donde dice: esperen un rato, yo pienso que es injusto, dice el Papa en la Rerum Novarum, lo que está pasando con la cuestión obrera, ¿no?
Eso lo dice claramente. Ante esta injusticia yo estoy escribiendo esto, ¿no? Entonces, y la injusticia ¿contra quién? Contra el obrero. Y dice, la situación es esta. Eh, el obrero se encuentra ahora indefenso frente a quien tiene el capital o la tierra en ese momento, ¿no? En ese momento lo principal era la tierra. Bueno, ya luego la doctrina social de la Iglesia va a ir desarrollándose y abarcando otros campos en el desarrollo de la industria, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de las comunicaciones, ¿no? Pero bueno, el tema aquí en la Rerum Novarum es que dice, pero el sistema socialista no es está aportando una solución que no me parece que es la adecuada. Y en principio, eh, el trabajo es prácticamente lo que hace que el obrero aporte su trabajo, mientras tú pones el capital, yo aporto el trabajo, el fruto del trabajo es mío y yo te lo cedo. Eso que dice, que lo explica bien el Papa, eh, León XIII, es el sustento que ahora nosotros manejamos en el derecho laboral, por ejemplo. El concepto de trabajo, de donde lo leamos, tiene mucho que ver con esto que habló León XIII en la Rerum Novarum. El trabajo hace que el trabajador aporte su actividad. Esta actividad no es por gusto, es su fuerza, o sea, tiene algo que dar. Y eso que tiene que dar hace que lo que haga con su trabajo sea su fruto. Ese fruto del trabajo es, es lo que intercambia contigo, que eres el que hace uso, el que lo emplea. Y por tanto tienes que pagarle, tienes que darle un salario. Todos los elementos del concepto jurídico de trabajo prácticamente tienen que ver con lo que se planteó León XIII en esta encíclica. ¿Cuál era la situación entonces del clero, era un tema de confusión en ese momento, porque unos estaban con el que era el capitalista y que tenía que hacer los contratos de los trabajadores y que pagaba lo que le daba la gana al trabajador, y otra parte del clero decía, pero aquí hay una injusticia, ¿no? Entonces la doctrina social de la Iglesia marca este concepto así del trabajo, y luego se va a desarrollar todo esto en el derecho laboral. Las constituciones pues que aparecen, ya la constitución de Weimar, la constitución de Querétaro en México, ¿no? Eh, que introducen los derechos de segunda generación, donde está el derecho laboral, pues ya tienen como concepto, como base, esto que ya ha dicho la Iglesia. Entonces, esa lucha del trabajador se fundamenta. ¿Por qué? Porque no solamente ya lo dice la Iglesia, sino que ya se ha transformado en derecho. Este es uno de los más grandes aportes de la doctrina social de la Iglesia, que aquello que dice tiene, es tan práctico y es tan entendible que se convierte en derecho, que se convierte en fundamento de los derechos, que se convierte en parte de los elementos de cómo se escriben ahora los derechos. Entonces ya si el trabajador lucha por su sueldo, dice, pero está claro que el fruto de mi actividad es lo que yo estoy dándote. Y por tanto requiero pues un sueldo digno para mi vida y para la vida de mi familia.
A mí, cuando yo leía pues la Rerum Novarum, ¿no? Y ya estudiaba Derecho, me parecía pues excelente cómo la doctrina social de la Iglesia había fundamentado esto y ya la persona se enfrentaba a defender sus derechos, pero con unas bases. Otra de las cosas que, por ejemplo, ya es parte de la ciencia política, el principio de subsidiariedad. Ya me pasé un poco, estaba hablando de este principio hace un rato. Este principio de subsidiariedad aparece en la encíclica y luego se desarrolla. Y tiene que ver con la libertad del individuo, que el Papa dice, aguanta, el individuo tiene un espacio que tiene que ser propio de él. Este espacio de él va a la sociedad también. Y la sociedad también tiene que tener un espacio. Y luego, si hay una autoridad local, esta asume una parte de lo que debe ser su función, y si hay una autoridad más alta, pues esta asume otra parte, ¿no? Ahora, ¿cómo es esto entonces del principio de subsidiariedad? Dice, el Estado mayor, el Estado más grande, es el que tiene que asumir aquellas cosas que la sociedad no puede. Y la sociedad no puede asumir, no puede hacer aquellas cosas que le corresponden al individuo. Entonces el individuo tiene un espacio y ese espacio propio es de su libertad y es donde él puede actuar y hace hasta donde puede, hasta donde alcanza. Este es un concepto que está ya dentro de la ciencia política y es un aporte de la Iglesia Católica. Si nosotros leemos ahora nuestra ley orgánica de gobiernos regionales, en el inicio, en los principios de la ley de descentralización o la nueva ley de los gobiernos regionales en el Perú, vamos a encontrar principio de subsidiariedad. ¿Por qué? Porque esto ya está dentro de los diccionarios de ciencia política, tú encuentras principio de subsidiariedad. Y entonces lo que hace nuestra legislación es tomar ese principio y ya está dentro de la ley orgánica de descentralización o nuestra nueva ley de región, ¿no? Del gobierno regionales. Vas a la ley orgánica de municipalidades. Dentro de los primeros artículos, en los principios, vas a encontrar el principio de subsidiariedad. El ciudadano tiene que hacer todo aquello que le compete. Y el gobierno municipal hace aquellas cosas que el ciudadano no pueda hacer. Con lo cual le da un ámbito de acción al propio ciudadano. En ese momento, ¿qué es lo que pasaba? Que las ideas comunistas que comenzaban a enfrentarse a la situación del Estado, las situaciones de los obreros, y que daban soluciones para los obreros, pues decían, el Estado es todo, el Estado es lo máximo, el Estado es lo que tiene que mandar y hacer todo, quitándole al individuo participación, actividad. El Estado es el que va a decir qué te vas a vestir, cuánto vas a tener de alimento semanal. ¿Para qué? Para que a todos les toque igual. Estas fueron las primeras ideas del comunismo. Y el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia va a decir, aguanta, no, el ciudadano tiene un ámbito. No te puedes meter en ese ámbito. El ciudadano tiene que hacer todas aquellas cosas que le competen porque tiene que tener ese ámbito. Y este es el principio de subsidiariedad, dijo la Iglesia.
El ciudadano hace estas cosas y tú no tienes por qué meterte. El gobierno local hace unas cosas que el ciudadano ya no puede hacer. Y el gobierno nacional hace aquellas cosas que no puede ni el ciudadano ni la sociedad organizada, ¿no? Este principio está dentro de los diccionarios que ahora manejamos de ciencia política. ¿Y de dónde salió? De la doctrina social de la Iglesia. Entonces ahora cuando nosotros enfrentamos este tema de pandemia, también está bien que los ciudadanos nos unamos, está bien que los ciudadanos hagamos aquellas cosas hasta donde podamos hacer enfrentando la pandemia. ¿Y a qué le vamos a exigir al Estado? Aquellas cosas donde ya nosotros no podemos hacer más. Es cierto que una vez que los estados han ido evolucionando, ya en estos conceptos de democracia, Estado de Derecho, también los estados han ido haciéndose más eficientes. Y dice, para que un estado sea más eficiente, tiene que dejar a la sociedad hacer cosas, tiene que dejar a las instituciones hacer cosas, tiene que dejar al individuo hacer cosas. No me puedo meter hasta lo último de que hace el individuo y regular todo lo que hace. Y entonces, al hacerlo, se hizo más eficiente también el Estado. Por eso es que el principio de subsidiariedad caló. Por eso es que el principio de subsidiariedad es importantísimo para los nuevos estados, para los nuevos gobiernos. Entonces, el Estado dijo, bueno, entonces, ¿cuáles serían mis funciones primordiales para darle al ciudadano? Educación, seguridad, salud. Y garantizar todo el Estado de Derecho y todos los derechos, ¿no? Justicia, entonces. Justicia. El tema, entonces, ya de la doctrina social de la Iglesia y este principio de subsidiariedad es que estaba preparado el gobierno para enfrentar la situación, la circunstancia en la que estamos debido a la pandemia. Fíjate que si nosotros nos ponemos a pensar en todas las otras cosas que afectan al ser humano en la salud, ya nosotros deberíamos estar preparados. Ustedes han ido al hospital en el verano, en época de dengue. Yo he ido, he estado con mi hijo sentado en una silla de ruedas y yo en el suelo toda la noche hasta la madrugada hasta que salió del hospital. Esto sucede entonces constantemente. Y entonces ya el tema de la salud ya tenía que haberse ido desarrollando. Ya tenía que haber habido mejor infraestructura, medicina, ya tenía que haber habido. Tenía que haber habido más salas de urgencias, UCI, ¿no? Esto del oxígeno tenía que haber habido. ¿Qué se esperaba? ¿No? Si ya se colapsa simplemente con con el dengue, ya teníamos hospital colapsado. Pero ha tenido que surgir la pandemia, ha tenido que ser algo global, ha tenido que verse todos los estados casi afectados. Y en esto ya también tiene que verse desde el punto de vista internacional, cómo actúan los estados, ¿no? Justamente antes de iniciar ya el planteamiento, conversaba con Vicente, que está aquí, ¿no? De este tema. Estaban los estados preparados y yo justamente había estado pensando que ya teníamos
el sistema de salud colapsando en muchos momentos. Y a nivel internacional, ¿qué sucede? Que el Perú, ya teniendo dinero, está en una situación buena económicamente, dice, bueno, entonces voy a comprar. Aguanta, dice, voy a comprar, cuidado, que yo me quedo con las cosas que se están produciendo en mi país, dijo Estados Unidos, ¿no? Y incluso los pedidos que están haciendo los gobiernos no los vamos a despachar, porque yo me voy a quedar con todo esto para atender a mi población. Entonces, a nivel internacional, comienza a provocarse una circunstancia adicional, y tú teniendo el dinero para comprar ahorita medicinas, comprar máscaras, logística, ventiladores, a nivel internacional no puedes. Entonces, ¿qué es lo que nos ha faltado ya en esto de estas enfermedades que cada vez que las tenemos hacen que colapse nuestro sistema de salud y que nosotros no estábamos atendiendo convenientemente? Pues entonces no estaba actuando. Los individuos no estábamos protestando, no estábamos exigiendo este derecho prioritario de la salud, y en otras cosas, estaba gastando en otras cosas, estaba atendiendo corrupciones. Hay que ver cómo ha estado actuando nuestro sistema de salud. Fíjense que una vez estaba comprando aquí unas cosas en Tacorita, y uno de los que hacía de los que estaban vendiendo, pues y justo era recolector, andaban por las calles recolectando fierros, ¿no? Se le ocurre hablar delante mío de que había ido a enterrar medicinas por orden de la subregión, ¿no? Bueno, no quiso decir, ya cuando yo puse interés, no me quiso decir nada, pero ya le había escuchado, ¿no? Entonces, ya ha habido, pues, estos actos de desinterés, de corrupción, y no habíamos estado poniendo atención. Entonces, estas cosas que suceden en el gobierno, que se ponen a pelear, se ponen a discutir, y estamos metidos en lo que pasa con Keiko, con PPK, con todo, hacen que nos desactualicemos de estas cosas que nos pasan y en las que deberíamos estar centrados. Con lo cual, nuestra debería estar más centrada en aquellas cosas que nos interesan aquí. Y esto es lo que hace que la doctrina social de la Iglesia, pues, diga, ya te he dejado que tengas un ámbito, pues aprovecha. Ya el Estado no se va a meter en hacer estas cosas. Promueve tú, hazlas tú, únete con las instituciones y exige al Estado aquellas cosas que debe hacer, ¿no? Bueno, ya he hablado, no sé cuánto, mucho. 50 minutos, creo. Sí, pero muy interesante lo que hemos podido escuchar. Ahora toca la ronda de preguntas. Si hay algún interesado en elaborar alguna pregunta, de hecho vemos que por el chat habían comentado algo. Vicente Troncos decía, entonces, ¿es la Iglesia Católica la que ha dado sus aportes en el ámbito jurídico laboral? ¿Se podría afirmar esto? Mucho de lo que existe en el ámbito jurídico laboral, digamos, no necesariamente ha hecho los derechos tal como ahora los encontramos en las normas, pero le ha dado sustento. Le ha dado sustento a la exigencia que tienen los trabajadores. Entonces, cuando el trabajador salía y reclamaba, y ya correspondía pues a la mentalidad jurídica, elaborar los derechos, el trabajador exigía con base, este es el fruto de mi trabajo. Es lo que dice
la encíclica. El fruto de la actividad, la actividad del trabajador da un fruto. Ese fruto es lo que intercambia el trabajador y por la cual el trabajador se apropia de una parte de la tierra y la da al empleador, al gamonal en esa época, ¿no? Entonces, eh, y es tan fácil de entender eso, ¿no? Que sí, pues ha dado sustento a reclamos y eso se han ido convirtiendo en derechos. Sí, es base de muchísimo. Mira, si ya te estoy diciendo que el concepto de persona, el concepto de dignidad, el concepto de libertad en el derecho ha llevado pues a que se mejore todo el tema de la jurídico, el concepto de dignidad que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues claro, todo este desarrollo es de lo que se puede apreciar la Iglesia y es lo que desarrolla la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no nace en un punto, sino que ya venía estructurándose en estos conceptos y es fácil para la Iglesia seguir ese desarrollo y debería ser para los laicos importantísimo pues estar revisándolos porque nos dan una serie de luces, nos dan una serie de fundamentos. Otra pregunta que se tenga. Si son tímidos, la pueden dejar por el chat, no se preocupen. Yo tengo una por el momento, Jorge, mientras se animan. ¿Cuál es el problema del concepto dignidad que se maneja para nuestras normas jurídicas, ya que es un concepto que se ha ido dejando de lado los temas relacionados, es decir, el concepto de dignidad es un concepto ahorita carente de contenido, sino que es ante todo un concepto en que se utiliza como fundamento, pero sin tener un contenido, porque ya no es un concepto católico el que se maneja. ¿Cuál es ese problema? ¿Qué problema surge allí? Claro, de todas maneras, lo que hizo Kant eh, viene como a solucionar el tema para muchas legislaciones, ¿no? Los papas, en lo que estás diciendo, han puesto atención justamente para darle nuevamente contenido, diciendo es que la dignidad es lo que nos hace como hijos de Dios estar sobre las cosas tienen que, por ejemplo, en el fin universal de los bienes, ¿no? ¿Por qué? Porque como hijos de Dios estamos por encima de cualquier otra cosa creada. Para un católico, pues esto es rápidamente entendible. En una legislación, con el simple concepto de dignidad, como que ninguno puede ser objeto de otro, ¿no? Pero que la persona es un fin en sí mismo, como que baja un poco ese contenido que le da la iglesia. De todas maneras, es suficiente para defender a la persona, la dignidad de la persona, es suficiente incluso eh, para revalorizar. Ya la doctrina social de la Iglesia lo que se fija es en que al perderse el, el, este, la religiosidad, bueno, es decir, el tener como centro a Dios, hace que cada vez sea mucho más difícil defender más los valores trascendentes.
esto de los valores es una de las cosas que más han comenzado a defender ya los papas, Juan Pablo II, ahora el Papa Francisco. Dice, esto de los valores le están dando vueltas porque es tanto lo que hay en el mundo en cuanto ahora a pensamientos, ideas, contra la familia, contra la persona, se hace remedios de personas, ¿no? Ya con los derechos sexuales y todo esto, pues, ya es un remedio hasta expandir los conceptos de familia, ¿no? Ya no es un concepto básico, sino una serie de conceptos sobre familia que hace pues que la iglesia eh, reniegue en esta parte, ¿no? Y vuelva a decir, tenemos que volver a esos valores, tenemos que volver al valor familia, al valor matrimonio, etcétera, etcétera, que también son base de la sociedad y es base del tema de la doctrina social de la iglesia, la familia. Claro, allí veo un problema por el concepto de dignidad de Kant en el tema de la autonomía. Más que Kant mismo es lo que se desliga desde Kant, porque la autonomía se vuelve totalmente individualista y autoconstructivista. La gente piensa que se puede construir y que tiene que desligarse de los demás, que es ese individualismo que afecta bastante a la familia. Por su parte, Jeffrey Tábara nos manda una pregunta. Jeffrey nos dice, si la Iglesia ha dado tantos aportes al derecho y a la sociedad y a la política, en su opinión, ¿por qué hay estados que se han desligado por completo de la Iglesia y otros están buscando muchas formas de desligarse? En el caso de estos estados, ¿de qué forma les afecta esta separación con la Iglesia? Oh, pero no es que la iglesia se sienta mal por eso, ¿eh? La iglesia sigue dando su aporte, es un aporte espiritual, de valores, y desde como lo hace, la iglesia se siente cómoda. Más bien era un peso para la iglesia tener también eh, es decir, un poder temporal sobre o con los estados, ¿no? Y le- le- este, el que los últimos papas, después de la renuncia, de coronarse como también príncipe temporal, ¿no? Eh, pues ha hecho que la iglesia maneje también mejor este tema de la política. Interviene en política, aporta a la política. Es innegable los cambios que han habido en el mundo y que han sido promovidos a partir del desarrollo de la doctrina social de la iglesia. A Juan Pablo II, en todo lo que tiene que ver con la caída del muro y que ya no exista todo esto de la separación de Europa del Este y de Europa Occidental, se le atribuye a Juan Pablo II. Y Juan Pablo II no tiene por qué sentir pues que ya los estados, no importa que se hagan laicos, no, más bien dice, hay que fortalecer nuestra parte espiritual, nuestra parte de valores, eso hay que fortalecer y es fundamental para el desarrollo de los estados. Y no necesariamente tengo yo que ser el, o que los estados tienen que convertirse confesionales, ¿no? El estado, eh, a ver, confesional es un peso más bien para la iglesia. Yo lo veo así, ¿no? De hecho, en la Constitución del 79 se pierde la confesionalidad del Estado peruano y es bastante curioso que esa pérdida de confesionalidad se tiene a una recomendación dada por la Santa Sede durante las conversaciones del concordato que tenemos firmado con la Santa Sede, que es de 1980. Exacto. Antes,
ningún constitucionalista, por más liberal o ateo que hayamos tenido en la historia nacional, se había atrevido a salir de esa confesionalidad, sino que justamente esa salida de confesionalidad es por recomendación del Vaticano. Sí, claro. A ver, Oh, ya. pero me permiten. Claro, claro. Está muy interesante el tema de la confesionalidad. Yo creo que también esto tiene que verse no tanto porque el Estado sea confesionalmente católico, sino más bien que independientemente sea un Estado laico, ¿no? La cuestión va por los representantes que nosotros cristianos, católicos, elegimos, tanto a nivel ejecutivo como a nivel congresal. Entonces, para nosotros me parece que sería indiferente que se diga que el Estado peruano es católico, por decirlo así, sino más bien la calidad de representación de nuestra población cristiana católica. O sea, si vemos los representantes que tenemos en el Congreso, pues no son practicantes católicos. Por el contrario, a medida que van pasando los periodos de cada gobierno y dentro de cada periodo, vemos que estos representantes que surgen de familias católicas le dan la espalda, no solamente al pueblo, al país que los eligió, sino también a esa fe católica. Ahora, por ejemplo, estamos notando que día a día nos están introduciendo, solo para señalar un aspecto, la ideología de género. De repente mañana también nos van a ir introduciendo el tema de los pretextos, las violaciones, etcétera. Y me parecía bien, en lo último que decía, de que se trata aquí de profundizar con los valores cristianos, y además yo agregaría una praxis, una praxis religiosa de nuestros representantes. Entonces, y ahí estamos notando un alejamiento que se va sintiendo más en las leyes que nos están dando, que están perdiendo esa calidad cristiana en las mismas. Solamente señalé el tema de ideología de género y el tema de aborto, y entre otros más que se pueden dar a nivel laboral. Adelante. Sí, muy interesante, ¿no? Porque justamente lo que dice Vicente, el tema es un reconocimiento que tiene que haber, ¿no? ¿Cierto? La Iglesia no es que intervenga ya en los asuntos temporales del Estado, el gobierno, pero sí hay un reconocimiento que se tiene que ver a todo ese aporte que ha habido de la Iglesia, y nuestros representantes deberían defenderlos porque la mayoría seguimos defendiendo ese tipo de valores, ¿no? Entonces, sí, hay que de repente ser más estratégicos ahí. ¿Por qué? Porque los que menciona Vicente, lo que han encontrado es cómo se juega el partido de la política, cómo cambias leyes y haces una estrategia para hacerlo. Entonces, lo que nos falta a los católicos es esa estrategia. La estrategia ya depende también de nosotros. Busquemos mejorar esa estrategia. Busquemos de repente hacer una estrategia que enfrente y que reconozca y que haga sustentar esos valores, esas normas que defendemos hasta ahora. Pero ya depende de nosotros. Yo pienso también en este tema político, en los partidos políticos, ¿no? Y las últimas encíclicas de Juan Pablo II justamente tenían que ver ya con los partidos políticos, cosa que no se mencionaba en otras, poniéndolo como una de las instituciones imprescindibles. Y sin embargo, en el Perú no hay partidos políticos. Así que esa es una tarea, por ejemplo. Sería bueno que también se integren miembros de la Iglesia, personas laicas comprometidas en las diferentes instituciones, que formen parte de las diversas comisiones en esas instituciones
ya sea en el Ministerio de Trabajo, en las UGELes y en los hospitales, que velen por el principio básico de la persona. ¿Qué le parece a usted? Y sí, mire que prácticamente estamos muchas veces dejando a que sea nuestro párroco el que haga las cosas, nuestro arzobispo el que haga las cosas, ¿no? Y no solamente me refiero a Piura, sino a nivel nacional, incluso a nivel de Latinoamérica. Cuando somos los laicos los que tenemos que meternos en el tema político. Somos, en un discurso del Papa, efectivamente dijo que la política era una de las más altas formas de caridad. ¿Por qué? Porque piensa en el desarrollo del bien común, piensa en el desarrollo para todos. Entonces debería ser una de las formas de caridad más, una de las formas mucho más apreciadas de caridad, la política. La política es la decisión, ¿no? Sobre el bien común para la mayor cantidad de personas. Entonces, si lo entendemos así, sí deberíamos nosotros como laicos estar más, convencer más y formar a nuestros hijos en política, ¿no? Importantísimo cómo deberíamos meterle más ideas a que los medios de comunicación desarrollen el criterio político de nuestros ciudadanos. Hasta ahora nosotros no tenemos forma cómo hacer que los medios de comunicación en el Perú dejen de perturbar tanto a la persona con aquello que les da dinero y se dediquen a la persona. A ver, yo he nacido en la década del 70. En la década del 70, 80, 90, si yo miraba espacios en la televisión, había discusiones políticas. Podría ser de cualquiera. Comunista, socialista, de derecha, ultraderecha. Pero eso hacía que después nos sentáramos con mi papá, con los tíos, a revisar lo que se había dicho y discutíamos de política. Pero de un tiempo acá, eso no aparece siquiera en la televisión. No, lo que aparecen son problemas, no discusiones de política, no discusiones de conceptos, de ideas, no. Entonces, ahí vemos un tema también en lo de las comunicaciones. Y hay, dentro de la doctrina social de la Iglesia, una parte especial que dice a los medios de comunicación, respeta a la persona, céntrate en la persona, forma a la persona. Y eso también nosotros desde los medios de comunicación deberíamos exigir. Y otra estrategia más, deberíamos copar parte en los medios de comunicación o tener medios de comunicación que verdaderamente pretendan el desarrollo de la persona. Jorge, permíteme una interrupción. Justamente estamos en una cuestión de análisis, de exposición, análisis y preguntas. Y yo creo que también podríamos hacer un salto hacia el aporte. Y es muy cierto lo que está diciendo sobre que no hay discusión filosófica, ideológica a nivel de la política. Entonces, como por ahí salió un meme que dice que antes la persona cuidaba mucho en no quedarse sin ideas, ahora la gente está preocupada en no quedarse o quedarse sin la carga del celular. O sea, a qué nivel hemos llegado, ¿no? Entonces, no hay un espacio político verdaderamente formativo a nivel de lo que ya no existen, pues no existen políticos, se ha degradado tanto
el ambiente político, y como iglesia que está haciendo un aporte a través de la doctrina social, no ha desarrollado voy a decirlo a lo concreto, en las parroquias. Y cuando pensamos en parroquia, no estamos pensando pues, en una parroquia tipo Madrid, tipo Lima, ¿no? O la diócesis de Piura, sino a nivel de parroquias ya acá a una jurisdicción provincial o distrital. Entonces, justo antes de comenzar nuestra reunión, en un temita que conversamos, me indicabas algo acerca de generar ministerios. Entonces, y nuestros ministerios no solamente pasan por hacer servicios de tipo religioso, que sí serían buenos, porque me parece que ha habido incluso un vacío en la participación vecinal o ciudadana en esto del coronavirus. Parece que todo se lo dejamos al gobierno central, e incluso los gobiernos locales y regionales fueron muy pobres en su accionar, pero también el ciudadano como que se vio limitado con esto de la cuarentena, del toque de queda, etcétera, y como que no tuvo una reacción, ¿no? Para actuar. Pero yo creo que sí pasa por que las parroquias deberíamos ir desarrollando acá a nivel intelectual, justamente con el tema que hoy día has traído a tratamiento, o aquel otro que nosotros venimos comenzando sobre el de la apología, desarrollar más la parte cognitiva, intelectual, político, económica, que eso nos está dando. Es decir, en la parte religiosa, pero también tenemos que... ¿Por qué? La evangelización pasa por todo el conjunto de actividades humanas, no solamente cuestión de familia, no solamente la cuestión religiosa, el deporte, la política, la cultura, etcétera. Deberíamos nosotros estar evangelizándola. Y si no, y no es que la iglesia vaya a formar partido político, sino que ya sea el Partido Acción Popular, el APRA, Movimiento X, Movimiento Y, todos deberían tener valores cristianos, un mínimo por lo menos, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que formar para que la política sea evangelizada. Adelante. Correcto, sí. Justamente la base de la doctrina social de la Iglesia es el ser humano siempre, ¿no? Y el ser humano en su integridad. Por tanto, también si nos va a llevar a un compromiso, a un actuar, a proponer ya cosas, ¿no? Está bien. Y desde todo punto, los laicos podríamos intervenir. Y esto ya lo dicen, es nuestra responsabilidad. El ser humano es el fin de la venida de Jesucristo. Por tanto, pues, todo ámbito es para actuar. No nos vamos a cerrar. Sí, entró la sociedad, a pesar de la cuarentena, de las limitaciones, quedarnos en casa y todo, por ejemplo, a organizarse para atender a aquellas personas que le faltaban alimentos, y ya después a los que le faltaba medicina, y ya ahora a los que le falta ya hasta lo más básico, ¿no? Oxígeno. Y sí, hay un compromiso. Eso hay que volver a revalorarlo, decirle, miren cómo nos hemos organizado para salir a atender a estas personas que les faltaba alimento. Miren cómo hemos actuado para salir y dar medicina. La solidaridad, la caridad. Entonces tenemos que ir haciéndolo recordar a la gente. No estás actuando simplemente por instinto gregario, sino porque eso nace de aquellas cosas que has ido aprendiendo, de que no eres tú solo en el mundo, sino que estás con los demás. Muy bien.
De hecho, en la teoría ética y antropológica se trabaja el tema de las comunidades intermedias. Gestores de la cultura, promoviendo el tema de la participación de la comunidad intermedia, no esperando todo desde el Estado y no dejando al individuo, al ciudadano aislado, promueve esta tertulia, porque sabemos que la doctrina social de la Iglesia tiene una voz autorizada en la participación cultural, al igual que lo tienen también otros sistemas. Pero lo que sí vemos, lamentablemente, desde gestores de la cultura, es que no suele la doctrina social de la Iglesia salir a primera plana, no suele ir a una exposición directa y como bien brindaba el señor Vicente, es decir, no tiene esa relevancia social, la ha ido perdiendo, no va educando a la población en la misma. Desde gestores tenemos dos preguntas. Una es, ¿estamos generalmente ante el liberalismo y el socialismo? ¿Qué sistema de ambos? Yo sé que en principio la doctrina social de la Iglesia no es de ninguno de los dos, pero ¿qué sistema de ambos es el que mejor se acopla a lo expresado por la doctrina social de la Iglesia? Y segundo, un poco en la concordancia con el señor Vicente, ¿qué acciones concretas se recomienda al ciudadano, a la comunidad católica, a la comunidad en general, para realizar en estos tiempos de coronavirus? Justamente el tema, ya si vamos al socialismo, al liberalismo, es un tema que se discutió después de la encíclica Centésimos Annus, ¿no? Yo recuerdo bien porque estaba en la universidad y fue uno de los temas que se discutía inmediatamente, si el Papa había dicho que estaba de acuerdo con el liberalismo o si estaba más de acuerdo con el socialismo. Definitivamente el Papa dijo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos y al final de la encíclica le da duro tanto al socialismo como al liberalismo y encarga que se tiene que plantear el mejor Estado para, para la mayor cantidad de ciudadanos por el bien común, ¿no? O sea, el bien común es lo que debe, aquí hay una, esta es una de las cosas que Juan Pablo II puso bien en claro, ¿no? Que era el aporte de la Rerum Novarum. El tema político sobre el bien común es esencial para cualquier gobernante. Pero si ahora nos ponemos ya a ver qué gobiernos están apareciendo después del coronavirus, ciertamente vamos a tener ya cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, en los Países Bajos, estaba leyendo hace una semana, el presidente había dicho que asumía todos los poderes, con lo cual él mandaba sobre todo, ¿no? Entonces, es como en la época de guerra que decían los romanos, ¿no? Se le da el poder a uno solo, así se retraía la república, el Senado romano dejaba de tener función para que uno solo asuma, porque la época ameritaba. Más o menos algo así ha aparecido ahora ya en Europa y hay otros que se lo están pensando, ¿no? Y eso puede ser un tema de, a tratar. ¿Lo hace porque es la circunstancia o así se va a quedar después del coronavirus, de la pandemia? Si es temporal o si comenzarán después entonces a verlo como que esto debe ser permanente a continuación. Y ya es una de las cosas que tenemos que pensar, que tenemos que discutir, pero no está en este momento todavía claro discutir en todos los estados sobre este tema de mayor autoridad por la pandemia, ¿no? El tema del socialismo, el tema de liberalismo se ha ido debilitando precisamente porque casi todos los países tienen sistemas económicos parecidos al que promueve el liberalismo, ¿no? Entonces, por ahí ya la discusión en ese punto no es tan fuerte, pero es más fuerte en cuanto a algunas cosas que defienden ahora los que se llaman socialistas,
y enfrentándose a los de derecha o liberales, ¿no? Los socialistas han ido haciendo fuerza, supuestamente para asumir más poder, para tener más representación en el poder, ya de grupos que proponen cosas que no están de acuerdo a los valores cristianos católicos, ¿no? Y esa es otra discusión ya. Entonces, no es que el socialismo en su doctrina, en sus bases políticas de pensamiento necesariamente los haya tenido, pero de repente el hecho ya de postular a la política hace que se junten con estos grupos y para tener acceso a los cargos públicos, pues tengan que aliarse y eh, entrar. ¿Por qué? Porque un cristiano católico en verdad puede entrar con el socialismo, puede entrar con el liberalismo, pero si tú ves el pensamiento, la doctrina, no tiene necesariamente que ver con lo que ya entran a defender en el Congreso o las propuestas legislativas, que ya son de unas minorías que se han aliado con ellos y que entonces las proponen y las defienden. Me parece que eso es lo que sucede en el Perú. Habías hecho otra pregunta, ¿no? Creo que... Y la acción concreta que se recomienda a la comunidad católica en tiempo de coronavirus. Sí han habido ciertas reacciones, como dice el señor Vicente, algunas fueron demasiado tardías porque un inicio en esta dependencia de Papa-Estado se demoró en actuar y también con el miedo de poder enfermarse, que es bastante obvio porque el primer cuidado es la salud, la vida, y con eso se estaba cuidando la propia familia. Pero ¿qué acciones concretas se evidencian o se podrían evidenciar de parte de la comunidad católica o de la comunidad en general? Ya. Yo creo que ahí sí ya es cuestión de ver estratégicamente, ¿no? Por ejemplo, ya había una propuesta por ahí, decía, como sullaneros hay que independizarnos de Piura. Esa podría ser una estrategia a partir de lo que ha sucedido. Y mira, un gobierno frente a un centralismo, si es más pequeño, es más débil, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que enfrentarnos a un centralismo piurano y enfrentarnos a un centralismo nacional. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Es una dejadez de líderes, es una dejadez estratégica como sullaneros, dejar avasallarnos por un centralismo regional y un centralismo nacional, ¿no? Donde el nacional no nos ve, no nos distingue, y un centralismo piurano donde si vienen cosas, primero es Piura, después el resto, ¿no? Entonces, aquí esto va para largo, no es para de la noche a la mañana decir, bueno, ya a partir de lo que ha sucedido debemos separarnos. Yo diría, pero si eso me hace más débil. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿con quién me separo? Con Paita, Talara, Yavaca. Aguanta, ¿y quién te dice que Paita no quiere ser el centro de la nueva región? O Talara el centro de la nueva región, o Ayabaca el centro de la nueva región, porque tiene que ser Sullana. Y entonces esto no está bien calculado todavía, ¿no? Yo diría, yo sí estaría de acuerdo en que Sullana comenzara a tener una estrategia de ser centro verdadero para las otras provincias, si es que quiero después que me elijan como el centro de las otras provincias, ¿no? Y debería ser solidario con las otras provincias, debía mejorar las relaciones, mejorar las vías, tener una serie de estrategias eh, este, eh, para, para enfrentar problemas y hacer ver de que yo soy mejor
que Piura en esta situación, ¿no? Ya tengo acá el gobierno regional, pues debería tener mayor participación en las decisiones y de esa manera conseguir el apoyo frente al centralismo piurano, frente al centralismo nacional, ¿no? Esto tira para largo. ¿Por qué? Primero, no tenemos líderes, no tenemos estrategia, no tenemos vinculación estratégica de los líderes, están peleando cada uno por ser, entonces definitivamente yo veo muy en pañales el tema este, de independización y más bien si estratégicamente lo manejamos uniendo líderes con estrategia, en unos años podríamos ser centro, no independizándonos, sino centro actuante para Tumbes y todas las provincias de Tumbes, para Talara, para Paita, para la Sierra Piurana, Ayabaca, para el mismo Piura, ser un centro. Y hasta Lambayeque me propondría y enfrentar más y mejor un centralismo nacional. No desligándome, sino verdaderamente uniendo. Pero para eso hay una estrategia, todo. Este es un punto que es político, que es una de las cosas que han aparecido y que de repente deberían en algún momento aparecer entre los ciudadanos en las discusiones, ya cuando baje un poco esto de la pandemia, seguramente nos reuniremos y seguramente va a aparecer este tema, ¿no? ¿Nos tenemos que desligar de Piura? Bueno, ahí ya yo tengo una posición. No, tenemos que ser más unión de líderes, más estratégicos, hacer algo más grande que enfrente mejor cualquier centralismo, cualquier invisibilidad para los gobernantes centrales, ¿no? En otras cosas, pues igual, como parroquia hemos visto una revalorización de la parroquia como mejor organizador de los aspectos de solidaridad por el manejo de recursos. Creo que si hubiera dicho la otra institución o la misma municipalidad, denme recursos para conseguir oxígeno para Sullana, no hubiera sido posible, ¿no? En cambio, lo dice los párrocos de las parroquias de la provincia y ya es otra cosa la solidaridad. Mira la cantidad que hemos llegado de dinero, ¿no? Más de 170.000 soles. Y sigue habiendo colaboración y sigue habiendo otras cosas que no se cuentan dentro de esos 170.000, que es alimentos, que yo que estoy un poco metido en esto, hay cosas que se canalizan por intermedio de muchas personas que estamos dentro de la parroquia, ¿no? Entonces vamos por ahí, que esa revalorización hay que darle... nos va a servir para dar empuje a algunas cosas que tengamos que promover, que plantearnos para mejorar infraestructura, para mejorar para decirles a las autoridades, piensen, hagan esto, no roben, ¿no? La fiscalización es un punto, lo que había dicho Leonel, ¿no? La sociedad intermedia son las instituciones, ¿no? Donde el individuo se organiza. Estas instituciones pueden asumir muchas más cosas que el propio individuo, porque hay mayor capacidad, ¿no? Entonces, esto ¿qué puede promover la sociedad intermedia?
son cosas que están ahorita vacías porque nuestras sociedades intermedias, nuestras instituciones, están cada una por su lado, ¿no? Entonces la participación política, la participación ciudadana no es fuerte ante la corrupción, no es fuerte fiscalizando. Entonces, ¿qué es lo que hacen en Lima algunas instituciones? Pues si ahora hay los portales de transparencia, deberíamos tener ciudadanos que participen en verificar la transparencia de las... pero eso requiere estudiar, requiere tiempo, requiere pagar a personas que estén revisando lo que publican las instituciones en sus portales de transparencia. Fíjate que muchas cosas que se han descubierto de corrupción es a partir de ciudadanos que se han dedicado a estar estudiando cosas que publican las propias instituciones. Nos falta hacerlo. Bueno, y... Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay una pregunta. Señor Jorge, en 1948, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se habla sobre la dignidad de la persona, por lo cual la persona debería tener un trabajo digno, el cual debe ser bien remunerado. ¿Usted cree que el gobierno nos brinda un sueldo digno, empezando por el sueldo mínimo, y dando en este tiempo de COVID a perder mucha gente su trabajo? Me parece que eso es un tema que se va a discutir la semana que viene. ¿Cierto, Leonel? Ciertamente, la dignidad es la base de la exigencia de muchas de las cosas que tenemos ya ganadas. Nos es mucho más fácil, a partir de la dignidad que se maneja en esos documentos internacionales y en nuestra propia Constitución, luchar por esos derechos. Ahora, ponte a es cierto lo que dice el gobierno de que hay cosas nuevas que no estaban previstas enfrentar. Sí, sí, también es cierto. Hay muchas cosas nuevas que enfrentar. Entonces, sí es importante el tema de la dignidad para la lucha, pero ya esto ya es actuar, ya es política, ya es meterse a la acción. Y ese sí es un tema que va a haber la próxima semana derecho al trabajo, dijiste, Leonel, creo, ¿no? Y derecho laboral en tiempos de coronavirus. Sí, sobre todo un poco tomado en énfasis en las nuevas decisiones que se han adoptado, en el cese colectivo, en la pérdida de trabajos que está habiendo. De hecho, los invitamos a todos la próxima semana a las 7 por el mismo link en Gestores de la Cultura para poder contribuir con una tertulia diferente. Vamos a estar conectados todos los sábados. Sí, al menos que algo nos pase con esta enfermedad, pero esperemos que no. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, ha estado muy bueno en la exposición, la organización. Me quedo muy contento. Te felicito, Jorge, ha sido excelente. Y yo creo que eso nos está faltando en la comunidad sullana y también acá en la iglesia. Necesitamos ese campo jurídico, el campo psicológico, el campo económico, entre otros más. En todos los aspectos podríamos desarrollar ministerios. Entonces, mis felicitaciones a los organizadores y también a Jorge Garcés por la exposición. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Leonel. Yo oxidado no estaba, pero sí he tenido que organizar las ideas. De nada, ha sido un gusto poder compartir contigo, poder compartir con todos ustedes. Y esperamos tengan esa frecuencia de volver a unirse en las siguientes tertulias que vamos a realizar. Un gusto, cuídense mucho.